Sí, estuvimos hablando en los últimos días con una mujer que es villamariense, Jimena García Correa, quien estuvo casada en Rosario con un abogado penalista. Nombro la profesión porque tiene que ver con su historia. Un abogado penalista con fuertes vínculos en el gobierno de Santa Fe y en el Poder Judicial. Sufrió violencia, no sé si usted pudo ver la serie de Netflix que está basada en un libro escrito por quien padeció esto, que se llama La chica que limpia. La chica que limpia cuenta en el sistema de Estados Unidos, esto ocurre en Estados Unidos, lo de la chica que limpia, cómo ella, viviendo una situación horrible de violencia por parte de quien era su pareja y padre de su hijo, no conseguía ningún apoyo gubernamental porque no tenía un moretón, porque el tipo de violencia no era física. Es lo que le pasó a Jimena, que nos cuenta que cada vez que quería denunciar esta situación en un poder judicial muy entrelazado con la familia de su ex, le costó muchísimo. Vino a Villa María creyendo que iba a estar tranquila, la siguió amenazando desde acá. No de manera personal, sino a través de terceros, lo que hace que sea más difícil, por supuesto, toda acción judicial. Charló con nosotros y esto nos decía. Bueno, esto lleva un montón de tiempo, hace 4 años, casi 4 años. Me recontracostó darme cuenta de la gravedad de las situaciones para empezar a denunciarlas. No fue fácil porque yo siempre una persona que tengo carácter, que me parece que no me podía pasar, y después cuando uno empieza a transitar te empezás a dar cuenta. Después, cuando me separé, estaba atravesando un padecimiento de salud mental, estaba con una depresión mayor, que el diagnóstico fue una depresión postraumática, o sea, en una relación donde estaba totalmente normalizado, romper puertas, romper muebles, hasta por mis hijos, diciendo, es que papá rompió el mueble porque perdió Newell. Hasta el día de hoy es como, bueno, pero no te hizo nada, o estaba nervioso porque había perdido Newell. Ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta del impacto, como o sea, qué tan normalizado estaba. Entonces, con el tratamiento que estaba haciendo con el psicólogo, empiezo a ver un montón de cosas que no estaba viendo antes. De hecho, yo tengo un diagnóstico de antes de separarme de fibromialgia, la cual desapareció después, mágicamente, después del divorcio, con un diagnóstico, con medicación, con una institución, digamos. No es que yo me autodiagnostiqué, porque también empezás como a pensar que todo está en tu cabeza. Entonces muchas veces necesitas la validación del medio. No. Por ejemplo, otra cosa que él hacía es decirme, vos sos bipolar, vos te enojás por algo, ¿entendés? Y yo a mi psiquiatra le pregunté un montón de veces, ¿yo soy bipolar? Me decía, no, Jimena, no tenés ese diagnóstico, no tenés ese... ¿Por qué me estás preguntando todo el tiempo sobre la bipolaridad? La bipolaridad es otra cosa, es una enfermedad que si la tuvieras te la tendría que informar, porque no es nada malo tampoco ser bipolar, es una enfermedad. Pero, digamos, uno entra en ese mood de pensar de que si es verdad, si no es verdad. Una vez que lo tuve identificado, decidí que el mejor camino era denunciar, y cuando empecé a denunciar, todo el sistema judicial santafesino es patético y... ¿Vos vivías en Rosario? Yo viví en Rosario hace 25 años, me fui a estudiar a Rosario. Bueno, después muchos años después lo conocí a él, empecé una relación. Al principio todo era bien, porque mucha gente te empieza a decir, pero vos nunca te diste cuenta, pero vos no te habías dado cuenta que él era así. Y no, por eso vuelve a revictimizarse ahí a la persona que está
Vos decís, pero te terminás juzgando, pero ¿cómo no me di cuenta? Claro. Y yo soy media boluda que no me di cuenta de todo esto. Y no, él antes no era así porque si no me hubiese dado cuenta. Después las cosas empiezan a ser mínimas y uno empieza a normalizar. Después empezó otro capítulo, después de identificar que había sido víctima de violencia, que era víctima de violencia, empezó otro camino, que era el enfrentarme con el poder judicial, que está atravesado por los amigos, por el poder, por los cargos políticos. O sea, no era un don nadie tu expareja. No, un abogado penalista reconocido, con su familia también, una familia de derecho, de contactos. Como todo, siempre se maneja por contactos. Contactos políticos, contactos del poder judicial. Y bueno, entonces, de hecho, él empezó a judicializarme por los chicos y digamos, siempre centrado en este padecimiento que yo tenía, que tampoco nunca se advierte que ese padecimiento es producto de... A pesar de que tu diagnóstico tiene clara alusión a lo que es postraumático, digamos, Claro. que es por el trauma que recibiste. Pero bueno, como hace muchos años atrás murió una hermana mía, él alega en varios escritos que son eternos, largos, confusos. De hecho, la jueza en un momento le dice que por favor haga escritos más dinámicos, siempre haciendo alusión sobre lo mismo. Él dice que yo tengo una depresión, bueno, después tuve el alta de mi psiquiatra, pero que yo tenía esa dolencia porque murió una hermana mía hace 20 años atrás. Él siempre hace como alusión a que mi problema no es con él, sino por eso. Claro, claro. Jimé, ¿tuviste hijos con él? Tengo 2 hijos. 2 hijos con él. ¿Son adolescentes, son niños? Tienen 13 y 10 años. ¿Están con él? Están con él porque ¿La justicia se los dio? La justicia se los dio. Sí. Primero los escucharon. Ellos dijeron que querían tener vínculo con los dos. O sea, querían vivir con los dos porque también ellos lo quieren a su papá. Su papá es el agresor perfecto, es un tipo que es carismático, que es poderoso, que digamos que va a la iglesia. Así describía Jimena García Correa a quien era su agresor. Y cuenta cómo fue que empezó a darse cuenta, porque realmente no hubo violencia física, cuando, y es por eso hicimos Esparangón al principio con la serie La chica que limpia, porque él golpea un mueble, ella está parada al lado de un mueble, él golpea un mueble al lado de su cara, rompe el mueble de madera, generando, imagínese el temor que generas cuando viene una trompada al lado tuyo. Y cuando su hija le dice, mamá, pero él no era contra vos, es porque perdió Newell's, se da cuenta de cómo comenzaron a naturalizar vivir con violencia y cómo había que salir de ahí.